Mi nuera y su madre planearon enviarme a un asilo durante el funeral de mi esposa. Soy Troy Walsh. 8 meses después de perder a Catherine, descubrí lo que mi familia realmente pensaba de mí. Susurraban sobre residencias para ancianos mientras yo estaba a apenas 3 metros de distancia, en el servicio conmemorativo. Ashley asentía mientras su madre, Victoria, hablaba sobre mis supuestas limitaciones económicas y mi declive cognitivo. Mi propio hijo, Daniel, solo escuchaba en silencio, sin defenderme ni una sola vez. Asumieron que el duelo me había vuelto débil. No tenían idea de que yo era el dueño de todas las propiedades en las que vivían. Durante meses, me trataron como una carga. Victoria comenzó a cuestionar mi competencia mental en público. Ashley insinuaba que ya no podía tomar decisiones básicas. Y Daniel empezó a evitar nuestros cafés semanales porque, según su esposa, yo le resultaba vergonzoso. Planeaban internarme sin mi consentimiento. Hicieron reservas en residencias, hablaron con médicos sobre mi transición y discutieron mis supuestas necesidades de cuidado. Pero había algo que ellos no sabían. Yo había construido un imperio de $400 millones. Soy dueño de sus casas, controlo sus carreras y tengo el poder de cambiar sus vidas por completo. ¿Y qué pasó cuando finalmente revelé la verdad? Digamos que algunos aprendieron que subestimar a un padre en duelo puede ser el mayor error de sus vidas. Te invito a acompañarme en esta historia. Suscríbete, dale like al vídeo y déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo, porque créeme, no querrás perderte cómo termina esto. A veces, los más callados son los que tienen todas las cartas en la mano. Las señales empezaron poco a poco, pero eran inconfundibles. 2 semanas después del funeral de Catherine, Victoria hizo su primer movimiento. Llevaba mi cardigan y mis pantalones caqui de siempre cuando vinieron a cenar el domingo. Victoria me miró de arriba abajo y dijo, «Troy, ¿has pensado en renovar tu guardarropa? Ir de compras podría ayudarte con el duelo». Ashley asintió con entusiasmo, «Mamá tiene razón, papá Walsh. Tal vez algo más moderno». Mi hijo Daniel evitó el contacto visual. Últimamente lo hacía con frecuencia. Victoria continuó con su evaluación. «Esta casa es demasiado para ti ahora, ¿no crees? Todas esas escaleras, el jardín, a tu edad y después de una pérdida tan grande». Le serví estofado en la vajilla fina de Catherine. La misma que Victoria había elogiado un año antes. Ahora apenas tocó la comida, probablemente preocupada por comer en platos viejos. Ashley intervino. «Las facturas de los servicios deben ser un peso enorme y los impuestos de esta zona. Seguro que estás con ingresos fijos ahora, ¿verdad?» Los dejé hablar. Ellos creían que mi silencio era aceptación. La segunda señal llegó 3 días después. Daniel llamó para cancelar nuestro café semanal. «Ashley cree que debería concentrarme más en mi carrera en este momento», me dijo. «Tú entiendes, ¿verdad, papá?» Entendí perfectamente. El domingo siguiente, Victoria apareció con folletos y documentos impresos, comunidades para adultos mayores, hojas de presupuesto y algo llamado opciones de vida transicional para jubilados con ingresos fijos. «He hecho algo de investigación», anunció, extendiendo los papeles sobre mi mesa de cocina. «Hay lugares muy bonitos y asequibles. Nada de lujo, pero limpios y seguros». Ashley tomó uno de los folletos. «Este se ve perfecto. Solo cuesta $1,200 al mes y tienen actividades». $1,200. No tenían idea de que yo era el dueño de Sunset Gardens, el lugar que tanto elogiaban. Victoria se inclinó hacia mí. «Troy, la realidad es que mantener la independencia se vuelve más difícil con la edad, especialmente después de perder a una pareja. No hay vergüenza en aceptar ayuda». Usaba ese tono condescendiente que la gente reserva para los niños. Ashley añadió, «Algunas personas logran adaptarse y otras, bueno, se quedan atrapadas en el pasado». «¿Atrapadas?», pregunté. Victoria agitó la mano con aire desdeñoso. «Ya sabes, conservar todas las cosas de Catherine, hablar de ella constantemente, negarse a seguir adelante.
No es saludable. Ashley asintió. La doctora Morgan dice que el duelo prolongado puede afectar la toma de decisiones, incluso el juicio. La doctora Morgan era solo una amiga de Victoria del club de lectura. Ni siquiera era profesional de la salud mental. De pronto, Victoria lanzó la pregunta real. ¿Has pensado en tu testamento? La planificación patrimonial es muy importante a tu edad, especialmente cuando pueden comenzar los cambios cognitivos. Ahí estaba. La verdadera preocupación. Les dije que agradecía su preocupación, pero que estaba manejándome bien. Victoria sonrió con ese aire falso. Claro, tú crees que sí. Pero las familias deben cuidarse unas a otras. Es lo que Catherine hubiera querido. No usé su nombre, pensé. Pero mantuve la calma. ¿Exactamente qué está sugiriendo? Pregunté. Victoria intercambió una mirada con Ashley. Daniel ha estado trabajando muy duro en el hospital. Él y Ashley han estado pensando en formar una familia. Tal vez sea momento de pensar en lo que es mejor para todos. Ashley intervino. No decimos que no puedas vivir de manera independiente. Solo creemos que quizás necesitas más apoyo. Apoyo. Decisiones. Palabras en clave para control. Esa noche, cuando se fueron, me senté en la silla de Catherine y miré los folletos. Sunset Gardens me observaba desde la portada brillante. La residencia que yo mismo había construido y dirigido durante 15 años. Querían internarme en mi propia propiedad y además cobrarme renta. Llamé a Margaret O'Brien, mi directora de operaciones. Margaret, necesito que me consigas unos números. Por supuesto, señor Walsh. ¿De qué tipo? Quiero saber exactamente cuánto ha estado pagando la familia de mi hijo por su casa, sus autos, todo. Y también quién sostiene sus hipotecas. Porque si ellos pensaban que yo era vulnerable, significaba que no habían estado prestando atención durante los últimos 40 años. Si me quedaba callado, perdería todo lo que realmente importaba. No el dinero, de eso tenía más del que podían imaginar. Perdería algo mucho más valioso, la relación con mi hijo, la que Catherine y yo habíamos construido durante 32 años. Daniel se estaba alejando y podía medir esa distancia con precisión matemática. Nuestros cafés semanales se habían convertido en llamadas mensuales. Las conversaciones que antes duraban 1 hora ahora eran de 15 minutos, dominadas por actualizaciones del trabajo de Ashley. El mes pasado se olvidó del cumpleaños de Catherine. Durante años habíamos visitado juntos su tumba. Esta vez solo me envió un mensaje. Lo siento, papá. Ashley tiene algo del trabajo. Lo posponemos. Nunca lo pospuso. Las cenas familiares contaban la historia entera. En junio, justo después del funeral, Daniel todavía me defendía cuando Victoria hacía comentarios. Mamá, papá ha pasado por mucho. Dale tiempo. En julio, ya era neutral. Papá sí parece un poco abrumado últimamente. En agosto, empezó a estar de acuerdo. Quizás mamá tenga razón. Tal vez necesite más ayuda. Y ahora, en septiembre, era él quien iniciaba esas conversaciones. Papá, ¿has visto los folletos que trajo mamá Sterling? Algunos de esos lugares se ven muy bien. Ashley ya ni disimulaba su fastidio. Cada vez que mencionaba a Catherine, compartía un recuerdo o daba mi opinión, ponía los ojos en blanco y miraba a su madre con esa expresión de complicidad. La mirada que decía, ¿ves? Te lo dije. Ayer, Daniel me llamó con una noticia. Papá, Ashley está embarazada. Vamos a tener un bebé. Debería haber sido el primero en saberlo, pero fui el último. Victoria y la doctora Sterling ya lo sabían desde hacía semanas. Llevaban tiempo hablando de la decoración de la habitación del bebé y de escuelas privadas. Eso es maravilloso, hijo. Felicidades. Gracias, papá. Y bueno, hemos estado hablando del futuro, del tipo de entorno que queremos para el bebé. Ahí venía. Ashley piensa que quizás sería bueno que vivieras más cerca de nosotros.
Ya sabes, por si necesitamos ayuda con el bebé, y por si tú necesitas ayuda con algo, dijo Daniel con esa voz medida, como si escogiera cada palabra con pinzas. Otra vez esa palabra. Ayuda. ¿Qué clase de ayuda crees que necesito? Pregunté con calma. Bueno, tienes 77 años ahora. Yo tengo 67, pero no lo corregí. Preferí ver hasta donde pensaba llegar. Ashley encontró un lugar estupendo, continuó. Tiene opciones de vida asistida, pero también unidades independientes. Podrías empezar en una de esas y, si lo necesitas, pasar a otra etapa. ¿Pasar a otra etapa? Repetí. ¿Y a qué te refieres exactamente con eso? ¿Ya fuiste a ver ese lugar? Aún no, respondió, pero la madre de Ashley conoce al director. Dice que está muy bien administrado. Sonreí en silencio. Victoria conocía a Margaret O'Brien, mi directora de operaciones, porque llevaba 3 años intentando conseguirle a su marido un contrato de consultoría con mi residencia. Siempre le había dicho que no. ¿Y qué pasa con esta casa? Pregunté. Daniel vaciló. Bueno. Ashley piensa que deberíamos considerar venderla. El mercado está excelente ahora, y el dinero podría ayudarte con tus gastos de cuidado. Gastos de cuidado. Para una residencia que yo mismo poseo. ¿Y tú qué piensas, Daniel? Pregunté despacio. Guardó silencio un largo rato. Creo que tal vez tengan razón, papá. Quizás ya sea hora. Esa noche recorrí la casa que Catherine y yo habíamos compartido durante 38 años. Su libro seguía en la mesita de noche, marcado en la página 247. Sus gafas de lectura estaban sobre la encimera, junto a su cuaderno de crucigramas. Y su taza, la que decía la mejor abuela del mundo, futura, aún estaba en el escurridor. Nunca llegó a ser abuela. El cáncer se la llevó antes de que Daniel y Ashley siquiera lo intentaran. Tomé su taza y comprendí lo que realmente estaba perdiendo. No era solo la relación con mi hijo. Era el futuro que Catherine había soñado. Quería consentir a los nietos, enseñarles sus recetas, contarles las travesuras de Daniel cuando era niño. Si me dejaba marginar, esas historias morirían conmigo. Su voz se perdería. Su huella en esta familia sería borrada. Por la mañana, llamé a mi abogado. James, necesito que prepares algunos documentos. ¿Qué tipo de documentos, Troy? Registros de propiedad. Todos. Y quiero los datos de contacto de cada persona o familia que me deba dinero, empezando por los Sterling. ¿Qué está pasando, Troy? Le conté sobre los folletos, las conversaciones, los planes para enviarme a una residencia. Dios santo, Troy no tiene ni idea, ¿verdad? Ninguna. Y James, quiero que llames a Margaret O'Brien y programes una inspección de las instalaciones. Que traiga los papeles de propiedad, todos. ¿Cuándo quieres hacerla? El 3 de octubre. Esa noche Victoria Sterling organiza una cena con médicos del hospital. Creo que es hora de que conozcan al verdadero dueño de Sunset Gardens. Si quieren planear mi futuro, deberían saber quién controla el suyo. La confrontación empezó por el anillo de bodas de Catherine. Yo todavía lo llevaba puesto. Catherine se había ido hacía 8 meses, pero no estaba listo para quitármelo. Victoria, sin embargo, tenía otros planes. Troy, estás incomodando a la gente. ¿A qué gente? Bueno, a Ashley, por ejemplo. No es sano aferrarse a los símbolos. Es mi anillo, Victoria. Pero, ¿qué mensaje envía a posibles acompañantes? ¿Posibles qué? Pregunté, incrédulo. Ashley intervino con su tono dulzón. Mamá solo dice que quizá deberías empezar a pensar en avanzar. Estoy avanzando, respondí. ¿De verdad? Victoria alzó la voz. No has cambiado nada en esta casa. La ropa de Catherine sigue en el armario, sus medicamentos en el baño. Esas decisiones me corresponden a mí. ¿Y son buenas decisiones? Preguntó Ashley inclinándose hacia adelante.
La doctora Morgan dice. La doctora Morgan no es mi doctora, la interrumpí. No, pero entiende sobre psicología del duelo, replicó Victoria, sacando su teléfono. Podría darte su número. No necesito su número. Troy, no puedes vivir en el pasado para siempre. No vivo en el pasado. Entonces, ¿por qué no has vaciado su armario? Porque han pasado 8 meses, no 8 años. Algunas personas se adaptan mejor que otras, dijo Ashley con un tono condescendiente. ¿Qué se supone que significa eso? Nada malo, contestó ella, solo que cada quien procesa la pérdida de forma diferente. Victoria asintió. Y algunas personas necesitan más apoyo que otras. ¿Qué clase de apoyo? Orientación profesional, un entorno estructurado, interacción social con sus pares. ¿Quieres decir un asilo? No un asilo, corrigió Victoria, una residencia asistida. ¿Y cuál es la diferencia? Por supuesto que hay diferencia. Las residencias asistidas son para personas que necesitan ayuda con las tareas diarias. ¿Qué tareas crees que no puedo manejar? Ashley empezó a contar con los dedos. El jardín, el mantenimiento de la casa, la planificación de comidas, la administración financiera. Manejo mis finanzas perfectamente. Ah, ¿sí? Dijo Victoria, sacando una carpeta. He hecho un poco de investigación. Los ingresos fijos pueden ser complicados. Seguridad social, pensión. Los dejé suponer. Ashley miró a su alrededor. Solo los impuestos de esta casa deben ser una carga enorme. ¿Cuánto crees que pago en impuestos, Ashley? Victoria hojeó sus papeles. En este vecindario, probablemente entre 8 y 10.000 al año. Intenta 26.000. Y poseo otras 12 propiedades en este mismo barrio. Eso es mucho dinero, admití. Ashley sonrió, aliviada, creyendo que me estaba dando la razón. Exacto, papá. Son como $700 al mes solo en impuestos, más servicios, añadió Victoria. Luz, gas, agua, basura, otros 300 mensuales. Y el seguro, añadió Ashley. De vivienda, de coche, complementos de salud que Medicare no cubre. Claramente lo habían ensayado. ¿Cuánto creen que me cuesta vivir aquí al mes? Pregunté. Victoria hojeó sus notas. Según nuestros cálculos, unos 2.500 o 3.000 dólares. ¿Y piensan que no puedo pagar eso? Troy, no hay vergüenza en admitir estrés financiero. ¿Quién dijo que estoy estresado financieramente? Ashley hizo un gesto vago. No vives precisamente de forma extravagante. ¿Y cómo se vería vivir de forma extravagante? Auto nuevo, respondió Victoria enseguida. El tuyo tiene 10 años. Vacaciones, añadió Ashley. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste? Ropa nueva, mejoras en la casa, entretenimiento, continuó Victoria. Describían su propio estilo de vida, no el mío. Tal vez prefiero vivir de forma sencilla, dije. O tal vez no puedes permitirte más, replicó Victoria con fingida dulzura. Y no hay nada malo en eso, se apresuró a agregar Ashley. Muchos mayores enfrentan limitaciones económicas. Pero eso no tiene por qué controlar tu vida, insistió Victoria. Hay soluciones, reducir gastos, encontrar un hogar acorde a tu presupuesto, como Sunset Gardens. Exacto, dijo Ashley. 1.200 al mes con todo incluido, comidas, servicios, actividades, transporte, y si necesitas más cuidados, tienen distintos niveles. ¿Y quién decide cuándo necesito subir de nivel? Pregunté. Los profesionales médicos, los trabajadores sociales, la familia, respondió Victoria. ¿La familia? ¿Y yo estaría incluido en esas decisiones? Victoria y Ashley se miraron entre sí. Por supuesto, dijo Victoria al fin. Pero a veces los cambios cognitivos dificultan la autoevaluación. ¿Estás insinuando que tengo deterioro cognitivo? Aún no, respondió Ashley con rapidez, pero es algo que hay que vigilar. ¿Y quién lo vigilaría?
El personal del centro, explicó Victoria. Están entrenados para detectar señales. ¿Qué clase de señales? Confusión, problemas de memoria, mal juicio, vulnerabilidad financiera. Y si notan esas señales, ¿qué harían? Contactar a la familia, por seguridad, dijo Victoria con naturalidad. ¿Por mi seguridad o por su tranquilidad? Por ambas, respondió Ashley. Solo queremos lo mejor para todos. ¿Para todos? Para ti, para nosotros y para el bebé cuando nazca. Ahí estaba. El bebé. La carta más poderosa sobre la mesa. ¿Y qué tiene que ver el bebé con el lugar donde vivo? Estabilidad, dijo Victoria. Los niños necesitan estructuras familiares estables y predecibles. ¿Y yo soy inestable? No inestable, corrigió, solo impredecible. ¿En qué sentido? Troy, estás de duelo. El duelo afecta el juicio, las prioridades. Mis prioridades están bien. ¿Y si cambian? Replicó Ashley suavemente. ¿Y si algún día te vuelves dependiente? ¿Y si un día necesitas ayuda de emergencia? Preguntó Ashley, con esa voz suave que usaba cuando ya tenía la respuesta preparada. Entonces me ayudarían ustedes, respondí. Por supuesto, dijo, pero, ¿y si no podemos? ¿Y si Daniel está en el hospital? ¿Y si yo estoy ocupada con el bebé? Entonces llamaría a los servicios de emergencia, contesté con calma. ¿Desde dónde? Replicó Victoria, mirando a su alrededor. Desde esta casa enorme, donde podrías caerte y quedar tirado durante días sin que nadie lo note. Victoria estaba pintando una escena perfecta. Yo, solo, indefenso, olvidado. Veo que lo han pensado bien, dije. Tenemos que hacerlo, respondió Ashley, por el bien de todos. Asentí despacio. Qué consideradas, dije, fingiendo gratitud. Relajaron los hombros, creyendo que habían ganado. Pero entonces Victoria soltó la frase que lo cambió todo. La buena noticia es que ya hablamos con Margaret O'Brien de Sunset Gardens. Ella está reservando un lugar para ti. ¿Reservando un lugar? Pregunté. ¿Sin mi permiso? ¿Sin siquiera avisarme? Solo temporalmente, intervino Ashley, hasta que estés listo para ir a visitar. ¿Y cuándo hablaron con Margaret? La semana pasada, dijo Victoria con orgullo. Es muy comprensiva con situaciones familiares como esta. Margaret O'Brien. Mi empleada. Reservando plaza para su propio jefe. Esto se estaba poniendo interesante. La primera pista llegó durante su conferencia sobre impuestos de propiedad. Mientras Victoria explicaba por qué ser dueño de una casa era poco realista para alguien en mi situación, mi teléfono sonó. En la pantalla aparecía M. O'Brien, directora. Disculpen, dije, debo atender esta llamada. Victoria frunció el ceño. Troy, estamos en medio de una conversación importante. Solo será un minuto. Fui a la cocina, pero dejé la voz lo bastante alta como para que me oyeran desde el salón. Hola, Margaret. Señor Walsh, tengo el informe de inspección de la residencia que solicitó. ¿Se lo envío a su oficina o a la casa? A la casa está bien. ¿Cómo van las mejoras del ascensor? Excelentes, señor. El contratista dice que vamos adelantados y por debajo del presupuesto. ¿Desea revisar las facturas antes de autorizar el pago final? Solo asegúrate de que la documentación de garantía esté completa. Ya lo hablamos antes. Por supuesto. Ah, y sobre la familia que llamó la semana pasada para hacer una reserva. Eché un vistazo hacia el salón. Victoria y Ashley cuchicheaban. ¿Qué familia? Pregunté. Una señora Sterling. Dijo que su suegro podría estar interesado en nuestras unidades independientes. Le comenté que debíamos reunirnos directamente con él, pero parecía creer que podía manejar ella misma los arreglos. ¿Desea que la llame de nuevo? Dejó su número. No, Margaret. Me encargaré personalmente de la señora Sterling. Muy bien, señor.
¿Lo veré en la reunión del consejo el jueves? Por nada del mundo me la perdería. Colgué y regresé al salón. Victoria y Ashley habían dejado de murmurar, pero sus miradas eran inquisitivas. ¿Todo bien?, preguntó Ashley. Solo asuntos de trabajo, dije. ¿Trabajo?, repitió Victoria, arqueando las cejas. ¿De qué tipo? Gestión de propiedades. Nada emocionante. ¿Gestión de propiedades?, repitió, saboreando las palabras. ¿Estás trabajando, Troy? ¿Consultor a tiempo parcial, a tu edad? Algunos disfrutamos de mantenernos ocupados, respondí con una sonrisa. Ashley se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de propiedades? Principalmente bienes raíces comerciales, algunos proyectos residenciales. Eso suena complicado, dijo Victoria. ¿No lo encuentras estresante? No especialmente. Pero la responsabilidad, insistió Ashley. ¿Y si cometes un error? ¿Y si olvidas algo importante? Entonces afronto las consecuencias. Victoria adoptó su tono condescendiente otra vez. Troy, en tu situación no puedes permitirte errores. Los errores financieros podrían ser devastadores. Si tan solo supiera. La segunda pista llegó 2 días después. Estaba revisando mi correo cuando un camión de mensajería se detuvo frente a la casa. El conductor bajó con un sobre grueso que decía Walls Medical Technologies, documentos del consejo directivo. Justo entonces, Victoria apareció. Últimamente había tomado la costumbre de venir sin avisar, para ver cómo estaba. ¿Qué es eso?, preguntó, observando el sobre. Material de la junta. ¿De qué junta? De una empresa de tecnología médica. Formo parte de su consejo. ¿Estás en un consejo corporativo? En un puesto consultivo. Nada extenuante. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué tipo de tecnología médica? ¿Equipos? ¿Fabricación? ¿Suministros hospitalarios? Algo de todo eso, respondí. ¿Y te pagan por estar en ese consejo? Un estipendio modesto. ¿Qué tan modesto? Lo suficiente para ayudar con algunos gastos. En ese momento llegó Ashley, justo cuando firmaba el recibo del mensajero. ¿Qué es eso?, preguntó enseguida. Victoria se adelantó. Aparentemente, Troy está en un consejo corporativo. ¿Un consejo corporativo?, repitió Ashley, alzando la voz. ¿De qué empresa? De Walls Medical Technologies, dije con naturalidad. La honestidad siempre es la mejor política. ¿Walls?, repitió Ashley. El mismo apellido que el tuyo. Coincidencia, respondí. Victoria entrecerró los ojos, leyendo el sobre. Este sobre dice presidente del consejo debajo de tu nombre. Ah, ¿sí? No me había fijado. Ashley frunció el ceño. Presidente del consejo es algo más que un puesto consultivo. Probablemente fue un error de imprenta, dije con calma. Pero podía ver cómo las ruedas giraban en sus cabezas. Presidente del consejo. Tecnología médica. Equipos hospitalarios. El teléfono de Victoria vibró. Lo revisó y frunció el ceño. ¿Todo bien?, pregunté. Es Richard, dijo. Algo sobre contratos de equipos en el hospital. Parece preocupado. El doctor Richard Sterling, su esposo, jefe de departamento en Riverside Medical Center. El mismo hospital que llevaba 8 años utilizando equipos de Walls Medical Technologies, con un valor de casi $89 millones anuales. Los contratos de equipos pueden ser complicados, comenté con simpatía. Richard dice que su proveedor actual está siendo difícil con la renovación de contratos. ¡Qué desafortunado!, dije. Las interrupciones en el suministro de equipos pueden afectar seriamente la atención a los pacientes. Victoria seguía mirando el sobre en mis manos. Troy, ¿exactamente qué fabrica Walls Medical Technologies? Equipos hospitalarios,
máquinas de diagnóstico, sistemas de monitoreo, herramientas quirúrgicas. ¿Y estás en su consejo? Presidente, según ese sobre, respondí con serenidad. Ashley y Victoria intercambiaron una larga mirada. Troy, dijo Victoria con cuidado. ¿Qué tan grande es esa empresa? Antes de que pudiera responder, mi teléfono volvió a sonar. Era Margaret O'Brien otra vez. Perfecto. La cena en el Country Club fue la obra maestra de Victoria. Lo había planeado todo con precisión. 3 de octubre, Lakeside Medical Professionals Club. 43 invitados del Riverside Medical Center, jefes de departamento, miembros de la junta, personal senior y sus familias. Troy, tienes que venir, insistió Victoria. Richard será homenajeado por sus 20 años de servicio. Significaría mucho tener a la familia allí. Familia. Cuando les convenía. Llegué a las 7 en punto, con mi mejor cardigan y mis pantalones khaki, el mismo conjunto que Victoria había criticado por anticuado. Quería verme exactamente como ellos esperaban, sencillo, un anciano fuera de su tiempo. El valet se confundió cuando le entregué las llaves de mi Honda Accord 2015. Los demás llegaban en BMW, Mercedes y Tesla. Señor, ¿está seguro de que quiere el servicio de valet? Hay estacionamiento libre. Está bien, hijo. El valet está perfecto. El comedor del club brillaba con cristales y cubiertos de plata. Victoria había reservado una mesa redonda para 8, justo en el centro, máxima visibilidad para lo que fuera que tenía planeado. El doctor Richard Sterling se levantó al verme. Troy, me alegra mucho que hayas podido venir. Y lo decía de verdad. Richard era un buen hombre, genuinamente dedicado a sus pacientes. Lamentablemente, se había casado con una mujer obsesionada con las apariencias. No me lo perdería por nada, respondí, tomando mi asiento asignado entre Ashley y una mujer presentada como la doctora Sarah Chen, jefa de cardiología. Doctora Chen, anunció Victoria en voz alta, asegurándose de que todos oyeran, este es Troy Walsh, el padre de Daniel. Troy ha tenido una etapa muy interesante adaptándose a la jubilación. La palabra adaptándose pesó en el aire. Todos entendieron el mensaje oculto. La doctora Chen sonrió cortésmente. ¿A qué se dedicaba antes de jubilarse, señor Walsh? A la construcción, principalmente, respondí. No era mentira, así había empezado hace 40 años. Qué bien, dijo la doctora Chen. Mi padre también trabajó en construcción. Es un trabajo duro. Victoria no perdió tiempo en intervenir. Sí, Troy ha tenido una carrera muy física. Con el tiempo eso pasa factura al cuerpo. Ashley asintió con gesto compasivo. Papá Walsh ha estado enfrentando algunos desafíos desde que mamá falleció. Siento mucho su pérdida, dijo la doctora Chen con sinceridad. Gracias, respondí. Catherine fue una mujer maravillosa. Lo fue, intervino Victoria. Por eso es tan importante que Troy reciba el apoyo que necesita durante esta transición. Transición. Esa palabra otra vez. El primer plato le dio a Victoria la oportunidad perfecta. Saben, dijo al grupo, hemos estado hablando sobre las opciones de vivienda de Troy. Es un tema tan difícil para las familias. El doctor Martínez, jefe de medicina interna, levantó la vista de su ensalada. ¿Opciones de vivienda? Sí, explicó Victoria. El equilibrio entre independencia y seguridad. Siempre es un tema delicado con los familiares mayores. Estoy sentado justo aquí, dije con tono tranquilo. Claro que sí, querido, respondió Victoria, dándome una palmadita en la mano. Pero a veces ayuda tener perspectivas profesionales. Ashley se inclinó hacia la doctora Chen. ¿Qué recomendaría para alguien que tiene dificultades con las tareas diarias después de una pérdida significativa? La doctora Chen me miró con cierta incomodidad. Bueno, dependería de los desafíos específicos. Oh, los de siempre, interrumpió Victoria con un gesto de la mano. Mantenimiento de la casa, manejo de finanzas, aislamiento social.
El aislamiento social puede ser grave, admitió el doctor Martínez. Exactamente, replicó Victoria, elevando la voz. Por eso hemos estado evaluando opciones de vida asistida. La mesa entera se volvió hacia nosotros. ¿Vida asistida?, preguntó la doctora Chen. Hay un lugar encantador llamado Sunset Gardens, intervino Ashley. Muy bien administrado, excelente personal. Conozco Sunset Gardens, dijo el doctor Martínez. Tienen una gran reputación. La directora es Margaret O'Brien, añadió Victoria con orgullo. Una mujer sumamente profesional. Ha sido muy útil con nuestra situación familiar. Nuestra situación familiar. Como si yo fuera un caso clínico que había que resolver. Lo maravilloso de Sunset Gardens, añadió Ashley, es que se encargan de todo: comidas, limpieza, control de medicación, actividades sociales. Control de medicación. La doctora Chen me miró con preocupación. Bueno, dijo Victoria, mirando a su alrededor, Troy a veces olvida cosas. Nada serio todavía, pero queremos ser proactivos. No olvido mis medicinas, dije en voz baja. Por supuesto que no, querido, respondió Victoria con tono dulce. Pero, ¿no sería agradable no tener que preocuparte por eso? El plato principal llegó, pero la conversación siguió. El aspecto financiero es, en realidad, el mayor alivio, anunció Victoria. Costos fijos mensuales, sin gastos imprevistos. El doctor Sterling, su esposo, se removió incómodo en su silla. Victoria, quizá este no sea el mejor momento. Oh, Richard, todos aquí son profesionales de la salud. Entienden estas situaciones, dijo ella con una sonrisa dirigida a la mesa. La realidad es que Troy vive ahora con ingresos fijos, seguridad social y una pequeña pensión. Esta casa se le está volviendo inasequible. Pura ficción. Pero todos en la mesa asintieron con lástima. Solo los gastos médicos deben ser abrumadores, añadió Ashley. Medicare no cubre todo, comentó el doctor Martínez. Exactamente, Victoria seguía ganando impulso. Por eso las familias deben tomar decisiones difíciles. A veces, amar significa aceptar la realidad. ¿Qué realidad es esa?, pregunté. La voz de Victoria se suavizó con falsa compasión. Troy, querido, ya no puedes permitirte vivir solo. Y está bien. No hay vergüenza en necesitar ayuda. El salón entero cayó en silencio. A tu edad, continuó, después de una pérdida tan grande, es natural necesitar más apoyo. Supervisión profesional, un entorno estructurado. Supervisión profesional. Como si fuera un niño. Lo importante, añadió Ashley, es que Troy entienda que hacemos esto por amor. ¿Hacer qué por amor?, pregunté. Ayudarte a hacer una transición hacia el cuidado adecuado, respondió Victoria con dulzura. ¿Quieres decir internarme en un asilo? En una residencia asistida, corrigió. Hay una diferencia. Ah, ¿sí? ¿Y cuál sería? Las residencias asistidas son para personas que necesitan ayuda pero no están enfermas, dijo con naturalidad. ¿Y crees que necesito ayuda? Victoria miró alrededor buscando apoyo. Troy, has estado teniendo dificultades. Todos lo hemos notado. ¿Qué han notado exactamente? Confusión, problemas de memoria, decisiones equivocadas. La doctora Chen se inclinó hacia adelante. Señor Walsh, ¿ha tenido problemas de memoria? ¿Dificultad con las tareas diarias? No. ¿Estrés financiero?, preguntó. Tampoco. Victoria soltó una risa nerviosa. Troy, la negación es común en estos casos. ¿En qué casos? En el deterioro cognitivo relacionado con la edad. No hay nada de qué avergonzarse. La mesa entera observaba el intercambio como si fuera un partido de tenis. Doctora Chen, dijo Victoria, desde su experiencia profesional, ¿cuáles son los signos de que alguien necesita vida asistida? La doctora Chen vaciló. Bueno, eso requeriría una evaluación formal,
pero en general, incapacidad para manejar la medicación, vulnerabilidad financiera, riesgos de seguridad, aislamiento social. Exactamente, dijo Victoria, triunfante. Troy muestra varios de esos signos. ¿Cuáles? Pregunté con frialdad. Vulnerabilidad financiera, por ejemplo. Esta casa está por encima de tus posibilidades. ¿Y cómo sabes tú cuáles son mis posibilidades? Troy, ya no tienes que fingir. Sabemos que estás pasando por dificultades económicas. El comedor entero había quedado en silencio. Las conversaciones de las mesas cercanas se habían detenido. También sabemos, añadió Ashley, que el duelo ha afectado tu juicio. Es completamente comprensible. Mi juicio está perfectamente bien. ¿De verdad? Dijo Victoria en voz alta, su tono resonando por toda la sala. Porque tomar malas decisiones financieras, rechazar ayuda y aferrarte a situaciones imposibles sugiere lo contrario. El doctor Sterling intentó intervenir. Victoria, quizá deberíamos... Richard, alguien tiene que decirlo, lo interrumpió ella. Troy no puede seguir viviendo en negación. ¿Negación de qué? De tus limitaciones. De tu situación. Del hecho de que necesitas ayuda, la quieras o no. La sala estaba completamente en silencio. Y entonces, con voz firme y proyectada para que todos escucharan, Victoria anunció: a veces las familias deben tomar decisiones difíciles por aquellos que ya no pueden tomarlas por sí mismos. Fue justo en ese momento cuando Margaret O'Brien entró al comedor. Y no estaba sola. Margaret O'Brien avanzó con paso firme, como si el lugar le perteneciera. Y, en cierto modo, le pertenecía. El Lakeside Medical Professionals Club se había construido sobre terrenos arrendados por Walsh Medical Technologies, un detalle que estaba a punto de volverse muy relevante. Llevaba su mejor traje azul marino y un portafolio de cuero que reconocí al instante, el mismo que usaba en las reuniones de la Junta cuando el asunto era serio. Detrás de ella venía el Dr. James Murphy, presidente del consejo del Riverside Medical Center, mi socio comercial durante 20 años y uno de mis amigos más antiguos. El comedor seguía en silencio tras la declaración de Victoria sobre mis limitaciones y malas decisiones. Cada mirada se volvió hacia Margaret cuando se acercó a nuestra mesa. Señor Walsh, dijo formalmente, lamento interrumpir su cena, pero tenemos asuntos urgentes que tratar. Me levanté para recibirlos. Margaret. Doctor Murphy. ¿Qué los trae por aquí? Victoria frunció el ceño. Troy, ¿conoces a estas personas? Claro, respondí. Margaret O'Brien es la directora de Sunset Gardens. Y el Dr. Murphy es miembro del consejo del hospital. El rostro del Dr. Sterling se puso pálido. Jim, ¿qué está pasando? La expresión del Dr. Murphy era grave. Richard, necesitamos hablar. Todos. Margaret abrió su portafolio y sacó una pila de documentos. Señor Walsh, dijo, hoy recibí información preocupante. Al parecer, se realizaron reservaciones en nuestra residencia sin su conocimiento ni consentimiento. ¿Qué tipo de reservaciones? Preguntó la doctora Chen. Una señora Sterling llamó la semana pasada para solicitar la admisión del señor Walsh a nuestro programa de vida asistida, explicó Margaret. Alegó tener su poder notarial. El rostro de Victoria se tiñó de rojo. Yo nunca dije que tenía poder notarial. Usted afirmó que se encargaría de los arreglos, replicó Margaret con frialdad, lo cual implica autoridad legal. Solo estaba reuniendo información, balbuceó Victoria, haciendo una reserva preliminar. Sin el consentimiento de la persona involucrada, respondió Margaret. Toda la mesa estaba hipnotizada. El Dr. Murphy dio un paso al frente. Troy, parece que hay cierta confusión respecto a tus circunstancias. ¿Qué tipo de confusión? Preguntó Ashley. El Dr. Murphy miró alrededor de la mesa. Parece que tu familia cree que atraviesas dificultades financieras. Victoria se irguió, a la defensiva. La situación de Troy es privada. En realidad, intervino Margaret,
Cuando alguien intenta internar a otra persona en nuestra residencia bajo falsos pretextos, deja de ser un asunto privado y se convierte en nuestra responsabilidad. ¿Falsos pretextos? La voz de Victoria se alzó, temblando entre la indignación y el nerviosismo. Margaret consultó sus documentos con calma. Usted le dijo a nuestra coordinadora de admisiones que el señor Walsh estaba atravesando dificultades económicas y que necesitaba ser ingresado de inmediato. «¿Por qué las tiene?», replicó Victoria. «¿De verdad?», preguntó el doctor Murphy con serenidad. «Porque, según nuestros registros, el señor Walsh no solo no es un paciente, sino el propietario de nuestra residencia». El silencio fue ensordecedor. «¿Propietario?», murmuró la doctora Chen, parpadeando sorprendida. «Edward, ¿Walsh es el dueño de Sunset Gardens?». «Así es», confirmó Margaret. «Lo ha sido durante los últimos 15 años». La mandíbula de Ashley cayó. «Eso es imposible». Margaret le extendió un documento. Escritura de propiedad registrada en el condado en 2010. Walsh Medical Technologies compró el terreno y construyó la residencia como parte de su expansión en servicios de salud. Victoria le arrancó el papel de las manos. «Esto dice Walsh Medical Technologies. Eso no significa que sea él». Edward Troy Walsh es presidente y accionista mayoritario de Walsh Medical Technologies, anunció el doctor Murphy, alzando la voz lo suficiente para que todos los presentes lo escucharan. El comedor entero había dejado de comer. Cada conversación se detuvo. «Eso no puede ser cierto», susurró Ashley. El doctor Murphy sacó otro documento. Registro corporativo ante la Secretaría de Estado. Edward Walsh, presidente y director ejecutivo, 51% de participación accionaria. «Pero él es», Victoria tartamudeó, «él es solo un». «¿Solo un qué?», preguntó Margaret con firmeza. «Un obrero de la construcción». La corregí con calma. «Fui obrero hace 40 años, cuando fundé la empresa». El doctor Sterling, aún pálido, logró hablar. «Troy, ¿es esto cierto?». «Completamente cierto». «Pero nunca lo dijiste». «Nunca lo preguntaron». Margaret retomó la palabra con tono profesional. Walsh Medical Technologies actualmente provee equipos a 17 hospitales en 3 estados, incluyendo el Riverside Medical Center. El doctor Murphy asintió. Nuestros contratos con Walsh Medical Technologies representan aproximadamente $89 millones anuales. Victoria observaba los documentos como si estuvieran escritos en otro idioma. «Doctor Sterling», dijo Margaret, «tengo entendido que su esposa ha estado comentando con varias personas la supuesta situación financiera del señor Walsh». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó él. «Que ha estado diciendo que no puede mantener su casa». «¿Es cierto?». El doctor Sterling me miró y luego miró a su esposa. «Yo no lo sé». «Señor Walsh», preguntó Margaret con tono formal, ¿tiene alguna dificultad para mantener su hogar? «Ninguna en absoluto». «De hecho», añadió el doctor Murphy, «según nuestra división inmobiliaria, el señor Walsh posee 12 propiedades en su vecindario, incluyendo aquella donde actualmente residen el doctor y la señora Sterling». Victoria se puso blanca como el papel. «¿Qué?». Margaret revisó sus papeles. 447 Maple Street. Comprada por Walsh Properties en 2019. Inquilinos actuales, Dr. Richard y señora Victoria Sterling. «No somos inquilinos», protestó Victoria. «Esa casa es nuestra». «Poseen una hipoteca», corrigió Margaret. «Walsh Properties es la propietaria del inmueble». Ashley le sujetó el brazo a su madre. «Mamá, ¿es cierto?». El doctor Sterling hacía cálculos mentales. «Nuestra hipoteca es con Westphal Financial». «Westphal Financial», intervino el doctor Murphy, «es una subsidiaria de Walsh Properties». El silencio se volvió casi físico. «Señora Sterling», continuó Margaret, «también ha estado difundiendo la idea de que el señor Walsh no puede manejar sus finanzas». «Yo solo pensé», balbuceó Victoria. «Lo que pensó»,
la interrumpí, fue que un viudo en duelo era un blanco fácil. Creyó que necesitaba su guía. Solo trataba de ayudar, dijo, la voz quebrándose, asegurándome de que estuviera bien cuidado. ¿En una residencia que yo mismo construí? Repliqué con ironía. La doctora Chen soltó una carcajada, incapaz de contenerse. Esto es extraordinario, murmuró. Margaret aún no había terminado. Señor Walsh, su familia también insinuó que necesitaba ayuda con decisiones médicas. ¿Está actualmente bajo tratamiento por algún problema cognitivo? No. ¿Problemas de memoria? Tampoco. ¿Alguna condición que afecte su juicio? Ninguna. El doctor Murphy tomó la palabra. He trabajado con Troy Walsh durante 20 años. Su juicio construyó una compañía valorada en más de 400 millones de dólares. Ashley soltó un jadeo. ¿400 millones? Estimación conservadora, confirmó el doctor Murphy. Victoria seguía aferrada a la escritura, como si fuera un salvavidas. Pero, vive tan modestamente. ¿Su ropa, su coche? ¿Cómo gasto mi dinero es asunto mío?, respondí, con voz baja pero firme. Margaret sonrió. El señor Walsh es conocido por su frugalidad. Todavía conduce el mismo coche que compró cuando la empresa salió a bolsa. ¿Cuándo fue eso?, susurró Ashley. 1998, respondió el doctor Murphy. Troy ha sido millonario durante 27 años. Un murmullo recorrió el comedor. Justo en ese momento, Daniel llegó a la mesa, alcanzando el final de la escena. ¿De qué están hablando?, preguntó, confundido. De todo, respondí. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Del dinero, de las empresas, de todo esto? Los miré a los tres, a mi hijo, a su esposa y a Victoria. Porque quería saber qué clase de personas serían cuando creyeran que yo era débil. La frase cayó como un golpe seco. ¿Y qué descubriste?, preguntó la doctora Chen en voz baja. Miré a Victoria, que había planeado mi institucionalización. A Ashley, que me había tratado como una carga. Y a Daniel, que había abandonado nuestros cafés semanales porque su esposa se avergonzaba de mí. Descubrí que el respeto no es automático, dije finalmente. Ni siquiera en la familia. Especialmente en la familia. Margaret cerró su portafolio. Señor Walsh, ¿qué desea que hagamos con la reserva no autorizada en la residencia? Cancélenla, respondí. Y también los contratos de arrendamiento. Miré directamente a Victoria. Creo que hay ciertos términos de alquiler que deben renegociarse. Troy, dijo ella con voz desesperada, podemos explicarlo todo. Estoy seguro de que sí, dije sin alterarme. El doctor Murphy consultó su reloj. Troy, ¿deberíamos hablar de los contratos de equipos con el hospital? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, dado lo que se ha dicho esta noche sobre tu supuesto declive cognitivo, tal vez debamos reconsiderar si Riverside Medical Center sigue siendo el socio adecuado para Walsh Medical Technologies. El rostro del doctor Sterling se volvió completamente pálido. Creo que sería lo más prudente, dije. Porque he aprendido que el respeto no solo se trata de la familia, también se trata de los negocios. No buscaba venganza. Solo respeto. A la mañana siguiente, cité a Margaret O'Brien en mi oficina de Walsh Medical Technologies. No el pequeño apartamento donde Victoria creía que vivía, sino el despacho en la planta 42 del edificio Walsh, con vista panorámica al centro de la ciudad. Margaret, necesito que prepares 3 juegos de documentos. ¿Qué tipo de documentos, señor Walsh? Avisos de gestión de propiedades, revisión de contratos profesionales y modificaciones del fideicomiso familiar. Ella entendió al instante. ¿Qué tan severas deben ser las consecuencias? Proporcionales, respondí. No quiero destruir a nadie. Solo dejar las cosas claras. El primer sobre fue entregado al doctor y la señora Sterling a las 10 de la mañana. Victoria me llamó histérica a las 10:17. Troy, ¿qué es esto? ¿A qué te refieres?,
¿Victoria? A este aviso de modificación del contrato de arrendamiento. Dice que nuestro alquiler aumentará al valor de mercado. Es correcto. Pero hemos estado pagando por debajo del mercado durante 6 años. Lo sé. Fue mi regalo de bodas para Daniel y Ashley. ¿Regalo de bodas? Compré su casa y les permití vivir allí con una renta reducida. 2.000 al mes, en lugar de 4.000. Silencio. Victoria, ¿sigues ahí? Nos has estado subsidiando durante 6 años. $144.000. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Porque los regalos no deberían requerir demostraciones de gratitud. Troy, no podemos pagar 4.000 al mes. ¡Qué pena! ¿Y qué se supone que hagamos? Te sugiero empezar por pedirle disculpas a tu arrendador. Colgó. El segundo sobre se entregó a Daniel en el Riverside Medical Center a las 2 de la tarde. Me llamó a las 2:23. Papá, ¿qué está pasando con los contratos del hospital? ¿Qué pasa con ellos? El Dr. Murphy dice que Walls Medical Technologies está revisando todas sus asociaciones por factores de estabilidad familiar. ¿Qué significa eso? Significa que las empresas deben asegurarse de que sus relaciones comerciales no impliquen conflictos de interés. ¿Qué conflictos de interés? Cuando familiares de administradores hospitalarios intentan institucionalizar al director ejecutivo de la empresa con información falsa, respondí, eso genera dudas sobre el juicio de dichos administradores. Papá, yo no tuve nada que ver con lo que dijo mamá Sterling. Ah, ¿no? Respondí con calma. Solo. Ashley pensó que tal vez necesitabas ayuda. ¿Ayuda con qué? Con vivir solo, manejar tus finanzas, cosas básicas. ¿Cosas básicas como decidir dónde debo vivir? Estábamos preocupados por ti. ¿Preocupados, Daniel? ¿O avergonzados? El silencio al otro lado de la línea fue largo. Ashley dijo que no encajabas con su familia, confesó al fin. ¿Y tú qué dijiste? Dije, que tal vez tenía razón. La verdad. Finalmente. Daniel, dije despacio, ¿sabes cuánto gana la familia de tu esposa al año? Unos 200.000, más o menos. ¿Por qué? ¿Y sabes cuánto gano yo? Supuse, no sé, unos 60.000. Entre la pensión y el seguro social. El año pasado, Walls Medical Technologies me pagó $12 millones entre salario y dividendos. Pude oír cómo se dejaba caer en la silla. ¿12 millones? Tu familia política gana 200.000. Yo gano 12 millones. Y aún así, pensaron que yo no encajaba con ellos. Papá, lo siento, no lo sabía. No lo sabías porque nunca te interesó preguntar. Solo asumiste cosas por mi ropa, por mi coche y por mi casa. Pero si tienes tanto dinero, ¿por qué vives de forma tan modesta? Porque el dinero no es un disfraz, Daniel. Es una herramienta. No entiendo. Me visto con sencillez porque no necesito impresionar a nadie. Conduzco un coche viejo porque funciona perfectamente. Vivo en la misma casa porque tu madre la amaba. Mamá adoraba esa casa, susurró. Así es. Y ahora tú quieres que la venda para que la familia de Ashley se sienta más cómoda con mi situación económica. Papá, cometimos un error. Sí, lo hicieron. ¿Y qué podemos hacer para arreglarlo? Pueden empezar recordando que la lealtad familiar va en ambos sentidos. ¿Qué quieres decir? Durante 6 años he estado subsidiando su estilo de vida sin decir una palabra. Nunca pedí gratitud ni reconocimiento. Pero tampoco esperaba que me trataran como una carga cuando el duelo me volvió vulnerable. Hablaremos con la familia de Ashley, les explicaremos todo. El daño ya está hecho, Daniel. Entonces, ¿qué pasará ahora? Miré por la ventana de mi oficina, hacia la ciudad que había construido ladrillo a ladrillo, contrato tras contrato, durante 4 décadas. Ahora tú decides. ¿Decidir qué? Entre tu herencia y tu matrimonio. La línea se quedó en silencio. Papá, no puedes hablar en serio. Lo digo completamente en serio.
Tu suegra y tu esposa pasaron 8 meses planeando mi ingreso a una residencia, basándose en mentiras sobre mi salud mental y mi situación económica. Me humillaron públicamente frente a profesionales que dependen de mis empresas. Trataron mi dolor como si fuera una enfermedad mental. Pero, papá. Nada de peros, Daniel. Tengo 67 años. Estoy sano, soy rico y perfectamente capaz. No voy a permitir que quienes viven de mi generosidad me traten como una carga. ¿Y Ashley? ¿Y el bebé? ¿Qué hay con ellos? ¿Vas a dejar sin nada a tu propio nieto? El viejo truco de la culpa. Daniel, tu esposa y su madre pasaron meses intentando apartarte de mí. El giro de las tornas es justo. Papá, por favor. ¿No podemos solucionarlo? Podemos, dije, cuando la familia de Ashley se disculpe públicamente por las mentiras que dijeron sobre mi salud mental y mi situación financiera. Jamás lo harán. Entonces ya tienes tu respuesta. Colgué y llamé a Margaret. Margaret, prepara los documentos finales. ¿Las modificaciones del fideicomiso? Sí. Y asegúrate de que los abogados expliquen bien lo que significan, porque si mi familia quería planear mi futuro, deberían entender exactamente qué es lo que ese futuro contiene y lo que ya no. Las consecuencias se extendieron por su mundo como piedras cayendo en un estanque. El primero en llamar fue el Dr. Sterling, al día siguiente de recibir los documentos del fideicomiso. Troy, tenemos que hablar. ¿Sobre qué, Richard? ¿Sobre lo que dijo tu esposa en la cena? ¿Sobre los contratos de suministro? ¿Sobre todo? Richard era un buen hombre atrapado en una situación imposible. Su esposa había puesto en duda públicamente la competencia mental de la persona que controlaba los contratos más importantes de su hospital. ¿De qué quieres hablar, Richard? Primero quiero disculparme. Victoria habló fuera de lugar. No tenía derecho a hacer esos comentarios sobre tu capacidad. Gracias, Richard. Y segundo, necesito saber si esto afectará nuestra relación profesional. Se refería a los 89 millones anuales en contratos de equipos médicos, la diferencia entre que el Riverside Medical Center siguiera siendo competitivo o quedara obsoleto. Mis negocios están separados de mis relaciones personales, respondí. ¿De verdad? Porque mi esposa acaba de pasar 8 meses tratando de convencer a medio hospital de que estás mentalmente incapacitado. Sí, lo sé. Y ahora ha recibido un aviso de que su contrato de arrendamiento se ajustará al precio de mercado. Los negocios son los negocios. Troy, no podemos pagar esa renta con mi salario. Entonces quizá Victoria debió pensarlo antes de cuestionar mi juicio frente a 40 personas. Silencio. ¿Qué quieres, Troy? Una disculpa pública frente a las mismas personas que escucharon sus acusaciones. Nunca aceptará hacerlo. Entonces deberá buscar una nueva casa. La segunda llamada vino de Ashley, llorando. Papá Walsh, por favor, no puedes hacernos esto. ¿Hacerles qué? Daniel me contó lo del fideicomiso, los cambios en la herencia. Las modificaciones eran simples. Si Daniel continuaba casado con Ashley sin una disculpa pública de su familia, su herencia se reduciría en un 90%. El dinero iría a beneficencia. La Fundación Catherine Walsh Memorial sabrá hacer buen uso de esos fondos, le dije. ¿Y el bebé? ¿Y el futuro de Daniel? ¿Qué hay de ellos? Estás castigando a un niño inocente. No, Ashley. Estoy protegiéndome de personas que me ven como un anciano al que hay que manejar, no como un padre que merece respeto. Nunca quisimos. Tu madre hizo reservaciones para internarme en una residencia sin mi consentimiento. Dijo a profesionales médicos que yo era mentalmente incompetente. Sugirió que mi dolor había nublado mi juicio. Eso no fue un malentendido, fue un intento deliberado de quitarme mi autonomía y mi dignidad. Ella solo estaba preocupada por ti. No. Estaba preocupada por su reputación social. Eso no es cierto. ¿No? Ella misma dijo que yo no encajaba en su familia. Que le avergonzaba mi aspecto en eventos públicos.
Quería que me encerraran para que tú no tuvieras que lidiar con un suegro incómodo. Papá Walsh, estoy embarazada. Daniel y yo necesitamos estabilidad. Entonces debiste pensarlo antes de sumarte a la campaña de tu madre para declararme incapaz. La tercera llamada me sorprendió. Era la doctora Chen. Señor Walsh, soy Sarah Chen, nos conocimos en la cena del club. Por supuesto, doctora. ¿En qué puedo ayudarla? Quería disculparme por no haber intervenido aquella noche. Lo que hizo la señora Sterling fue completamente inapropiado. Gracias, doctora Chen. También quería que supiera que la noticia se ha difundido por todo el hospital, sobre sus empresas, sobre lo ocurrido con su familia, y la gente está tomando partido. No necesito que tomen partido. Quizás no, pero lo están haciendo. Hablan de cómo la señora Sterling intentó manipular a un viudo en duelo, de cómo mintió sobre su salud mental, de cómo quiso aprovechar su vulnerabilidad. ¿Y qué dicen exactamente? Que ha perdido credibilidad. Que su esposo podría quedar comprometido profesionalmente. Y que cualquiera capaz de tratar así a su propia familia no puede ser digno de confianza en el trabajo. Las consecuencias sociales, pensé. Más silenciosas que los contratos, pero igual de devastadoras. El tipo de consecuencia más eficaz en una comunidad médica donde la reputación lo es todo. Doctora Chen, le agradezco su llamada. Señor Walsh, lo que hizo su familia estuvo mal, dijo con sinceridad, pero lo que está haciendo usted ahora, al defenderse, poner límites y exigir respeto, eso es exactamente lo correcto. Colgué el teléfono y me senté en el sillón de Catherine. Pensé en las consecuencias. Victoria quiso controlar mi futuro. Ahora no podía controlar ni el suyo. Ashley quiso administrar mi independencia. Ahora su seguridad financiera pendía de un hilo. Daniel quiso evitar conversaciones difíciles. Ahora enfrentaba la más difícil de su vida. ¿Y yo? Solo quería algo sencillo. Quería llorar a mi esposa sin que me trataran como una carga. ¿Era eso pedir demasiado? 3 semanas después, Daniel vino solo a la casa. Tenía un aspecto deplorable, ojeras profundas, la ropa arrugada, la mirada de alguien que no había dormido en días. «Papá, tenemos que hablar». «Pasa, hijo». Se sentó en el sillón de Catherine sin pedir permiso. No lo detuve. Ashley se mudó de nuevo con su madre, dijo, evitando mi mirada. Lamento oír eso. ¿De verdad lo lamentas? Me quedé pensándolo un momento. Lamento que tu matrimonio esté en problemas. Pero no lamento que hayas venido, solo. Papá, he estado pensando en lo que dijiste sobre elegir. Y no puedo elegir entre mi esposa y mi padre. Ya elegiste, Daniel. Lo hiciste hace 8 meses. Elegiste la versión de la realidad de Ashley sobre tus propios ojos. Elegiste la comodidad de su familia sobre la dignidad de tu padre. Elegiste su estatus social por encima de nuestra relación. Guardó silencio largo rato. Tienes razón, dijo al fin. ¿Sobre qué parte? Sobre todo. Te tratamos terriblemente. Yo te traté terriblemente. Sí, asentí, así fue. ¿Puedes perdonarme? Lo miré. 32 años. A punto de convertirse en padre. Y por fin entendiendo lo que significa la verdadera lealtad familiar. Daniel, ¿recuerdas lo que tu madre decía sobre el perdón? Que no se trata de olvidar, sino de decidir avanzar. Exacto. Puedo perdonarte, pero avanzar requiere nuevos límites. ¿Qué tipo de límites? Primero, la familia de Ashley debe disculparse públicamente por las mentiras sobre mi salud mental. Las mismas personas que escucharon sus acusaciones deben escuchar su retractación. Victoria nunca aceptará eso. Entonces Ashley puede elegir entre su herencia y su orgullo. ¿Cuál es el segundo límite? Tú y yo retomamos nuestros cafés semanales. Sin excusas, sin cancelaciones por la agenda de Ashley, sin interrupciones. Hecho. Tercero, cuando nazca mi nieto, quiero estar presente. Participar de verdad,
no visitas vigiladas cuando a la familia de Ashley le convenga. Papá, ¿sobre el bebé? ¿Qué pasa con el bebé? Ashley ha estado hablando de llamarlo Edward, por ti. Sentí que algo se abría en mi pecho. Algo que había estado congelado desde el funeral de Catherine. Incluso después de todo lo ocurrido. Dice que ahora entiende lo que casi perdimos, continuó Daniel. Y también entiende lo que has hecho por nosotros todos estos años, sin pedir reconocimiento. ¿Y Victoria? Pregunté. Ha estado muy callada desde que recibió el aviso de desalojo. El aviso no fue un castigo, Daniel, dije con suavidad. Fue un límite. Lo sé. Y, papá, he estado yendo a terapia de duelo. Bien, respondí, sonriendo levemente. La consejera dice que el duelo no es algo que uno supera. Es algo que se aprende a llevar. A tu madre le habría gustado esa consejera. ¿Vendrías conmigo alguna vez a una sesión? Asentí. Me gustaría. Daniel se levantó para irse. Pero antes de salir, se detuvo en la puerta. Papá, gracias. ¿Gracias por qué? Por no rendirte conmigo. Cuando se fue, llamé a Margaret. Margaret, cancela el aviso de desalojo de 447 Maple Street. Sí, señor. ¿Desea restaurar las condiciones originales del contrato? Aún no. Que paguen la renta de mercado durante 6 meses. Luego evaluaremos. ¿Y las modificaciones del fideicomiso? Déjalas como están. Algunas lecciones necesitan tiempo para asentarse. Muy bien, señor. Y, Margaret, prepara un nuevo fideicomiso para mi nieto. Algo que Victoria Sterling jamás pueda tocar. Porque el respeto, había aprendido, no se trata solo del pasado. También se trata de proteger el futuro. Si alguna vez has pasado por una situación donde la lealtad familiar se puso a prueba en los peores momentos, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. A veces, las personas que más amamos necesitan aprender que la vulnerabilidad no significa debilidad y que el respeto no se mendiga. Se establece.